Agradecer, ¿verdad?, al comité organizador por la invitación, también por compartir con personalidades en la medicina como nuestro gran amigo Rubén, el doctor Girón, el doctor Leonel Palacio. Creo que es muy importante nosotros que vayamos poco a poco construyendo la experiencia que vamos teniendo en las instituciones donde nosotros estamos trabajando. Antes de comenzar a platicar acerca de lo que hemos visto en el hospital en estos 10 años, quiero darles un recordatorio qué cosa es la enfermedad de Kawasaki. Y lo hago con el objetivo de que aclaremos un montón de dudas que a lo largo de estos años algunos colegas con buenas intenciones han equivocadamente diagnosticado algunas enfermedades y el tratamiento que debe ser el que el consenso ha recomendado. De manera que se ha escrito que es un síndrome linfomucocutáneo, es una vasculitis aguda de causa no conocida, observada predominantemente en niños menores de 5 años, probablemente por anormalidades del sistema inmune, iniciado por un insulto infeccioso. En la epidemiología de esta enfermedad, el pediatra, el doctor Tomisaku Kawasaki, fue el primero que describió esta enfermedad. En Estados Unidos la describió Mellish en 1973. Se habla que esta enfermedad reemplaza o rivaliza a la fiebre reumática en Estados Unidos y en Japón, y también sustituye a la arteritis nodosa como primera causa de vasculitis en la infancia. También vemos que es más frecuente en japoneses, en asiáticos en general, pero más en japoneses. Vamos a ver las estadísticas, la relación hombre-mujer 1.5 a 1 es más frecuente en varones, el 80% son menores de 4 años y el 50% menores de 2 años. Es poco frecuente verla en niños menores de 3 meses y niños mayores de 8 años. Utilizo el término correcto, es menos frecuente, no significa que no se presente. Tengo 3 pacientes, yo llevo ya 52 casos vistos en este país y tengo 3 pacientes, uno de 8 años, uno de 11 años y uno de 12 años, con validación de los estudios, gracias a Dios, por el comité de Kawasaki de Estados Unidos. Esa es la foto cuando estaba chavalón todavía el doctor, ahora ya está viejito. Quiero decirles que la doctora Jane Newburger y la doctora Born fueron las primeras que comenzaron a hacer, ¿verdad?, algunas apreciaciones de esta enfermedad acá en Occidente. Y es que hay mayor incidencia en invierno y primavera, que se presenta en brotes comunitarios, que se presenta también en lactantes y preescolares, que tiene similitud con otras enfermedades y que si nosotros interrogamos bien al familiar, a la madre o al que acompaña al niño, se van a encontrar que hay un pródromo respiratorio viral y que en los estudios que comenzaron a hacerse en Japón y Estados Unidos de transcriptasa inversa, se planteó la hipótesis de que puede ser esta enfermedad causada o iniciada por un virus, lo cual hasta el día de hoy se desconoce totalmente. Fíjense bien la incidencia. Los japoneses tienen una incidencia de 218 por 100.000 niños menores de 5 años. Le siguen los coreanos, los taiwaneses, los asiáticos e islas del Pacífico, Polinesia y todas esas islas de por ahí. Luego siguen los negros 17, los hispanos y caucásicos 9. Si ustedes se fijan, los japoneses son los que tienen mayor incidencia. Actualmente los estudios genéticos que se han hecho acerca de esta enfermedad se ha determinado que precisamente la raza asiática tiene un gen que es el que promueve o el que domina para que pueda presentarse la enfermedad de Kawasaki. Con respecto a la edad, esta es una diapositiva que muestra, ¿verdad?, obviamente dónde está mayoritariamente la edad y el sexo, ¿verdad?, que es más frecuente en varones. ¿Qué sucede con esta enfermedad? Lo que ocurre primero es una vasculitis en los primeros 10 días. Hay una pancarditis, hay desarrollo de aneurisma que pueden ser en los primeros 7, 10, 40 días, con un pico de 2 a 4 semanas. El fenómeno que ocurre es que se produce una fibrosis en la íntima y la media, hay trombosis, luego ocurre el fenómeno de la estenosis, lo que después va a producir dilatación. Un fenómeno muy importante que tenemos que seguir en estos pacientes es que la elevación de las plaquetas o la trombocitosis va a predisponer a trombosis y a que se desarrollen los aneurismas coronarios. Por eso nuestra batalla debe ser contra la elevación de las plaquetas en el momento en que se presente. Luego tenemos la fase de 10 días, que hay fiebre persistente y al menos 5 de los siguientes criterios que vamos a encontrar. El Kawasaki atípico, lo más importante es la afectación cardíaca.
Y nosotros tenemos que tener fiebre. La fiebre es un patrón constante. Es una fiebre de 39 grados o más. No es una fiebre de 37,5 ni 38. No es una fiebre que le dio 3 días al niño, se le quitó 2 días y después le regresó. No es cierto, eso no es Kawasaki. Cualquier otra cosa puede ser, pero no Kawasaki. Kawasaki es al menos 5 días de fiebre persistente, elevada, que no responde al tratamiento con antitérmicos. Los cambios en las extremidades, eritema en las manos y pies, vamos a ver las diapositivas luego, descamación en las palmas de las manos en la fase ya de recuperación, el exantema polimorfo, conjuntivitis sin exudado, fundamentalmente la conjuntivitis en la conjuntiva vulvar, no en la palpebral. Es decir, nosotros tenemos un caso de un paciente que tiene conjuntivitis, que no tiene exudado, que no tiene pus y que exclusivamente la conjuntivitis se encuentra en los globos oculares, ¿verdad? También cambios en los labios, en la cavidad oral, que es el eritema, las fisuras labiales. Esto es típico, ¿verdad?, del Kawasaki, la lengua en frambuesa, inyección difusa de la mucosa oral y faringea y las linfadenopatías, que estas pueden o no estar, que no es un patrón muy constante. Otros hallazgos que ha sido donde se han confundido un montón de médicos no diagnosticando la enfermedad de Kawasaki, y es que se produce una piuria estéril. Hay leucocitos, pero no hay infección urinaria, y eso es por el proceso inflamatorio que hay en los glomérulos. Disfunción hepática puede haber en un 40% de los casos, por supuesto. Yo recuerdo un caso que lo mandamos al Miami Children hace como unos 12, 13 años, y el niño hizo reacción alérgica a la inmunoglobulina. Entonces, Dios mío, menos mal que se fue para allá, ¿verdad? Porque es un tremendo problema. Artritis en un 30%, puede haber una meningitis aséptica en un cuarto de los pacientes, dolor abdominal y diarrea. Este es un patrón que se presenta en un 10%, van a ver en la casuística de nosotros en qué porcentaje se nos presenta. En el sistema nervioso central, en los ojos se produce una uveitis anterior. El paciente les dice, cuando ya puede hablar bien, que está viendo 4 cuadritos. Y entonces eso nos da ya la pauta de que hay una uveitis. Lo más correcto es que la valore el oftalmólogo para que haga el diagnóstico correcto, ¿verdad? En la fase subaguda, que dura hasta 25 días, hay descamación, el rash, la fiebre y las linfadenopatías. Aquí es donde pueden ocurrir los infartos por las estenosis o las dilataciones en las coronarias, los aneurismas también, insuficiencia cardíaca, y el patrón habitual es la trombocitosis. La convalescencia, la proteína C reactiva y la ASG se normalizan las plaquetas y se mantienen las líneas de Viola. Vamos a ver cuáles son en las uñas, en la descamación, a qué se llama esto. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, nosotros utilizamos los criterios de Kawasaki. El atípico, la afectación coronaria es más frecuente en el Kawasaki atípico que en el Kawasaki típico. Es decir, cuando nosotros encontramos un paciente y lo diagnosticamos atípico, tiene un 80% de posibilidades más de que tenga una afección coronaria a un Kawasaki típico. Y una cosa muy importante, debe de tener fiebre elevada y persistente y conjuntivitis. Hemos tenido discusiones con otros colegas acerca de que si es Kawasaki atípico o no, pero las reglas están bien claras, ¿verdad? Y aquí las reglas dicen que debe existir la fiebre y la conjuntivitis. Todo lo demás puede que no esté. Y se incluye la afectación coronaria o la afectación cardíaca, que es la más importante en el diagnóstico del Kawasaki atípico. Se debe hacer ecocardiograma, electro y radiografía de tórax. El diagnóstico es por exclusión, es una enfermedad que se diagnostica por exclusión. No existe una prueba para mandarle a hacerle el test de Kawasaki para ver si sale positivo o negativo. No es cierto. Tenemos que primero hacer, aunque estemos seguros que es Kawasaki, tenemos que mandar a estudiar adenovirus, Epstein-Barr, citomegalovirus, enterovirus, parvovirus. Hay que mandarle a hacer antiestreptolicina, ¿verdad? Y anti-DNA-B en los niños mayorcitos por el asunto de la fiebre reumática. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Por ejemplo, encuentro reportes de colegas que el niño tuvo una fiebre ahí más o menos, y entonces el cardiólogo vino y dijo que es Kawasaki porque le vio un aneurisma coronario. Y a la hora de hacerle el electrocardiograma es normal, entonces no tiene un aneurisma coronario. Porque si tiene un aneurisma coronario, debe de tener al menos alguno de estas cosas. Taquicardia sinusal, reducción de la amplitud del QRS, depresión de la onda T, prolongación del PR o intervalo QT, ocasionalmente disritmias, y cuando hay estenosis y se produce
el infarto en etapas tempranas de la enfermedad, debe de haber aumento del ST con T invertida o Q profunda en D2, 3, ABF, hablando de un infarto de la cara derecha del corazón o la pared posterior. Entonces, es inconcebible que el cardiólogo diga que tiene un aneurisma el paciente y el electrocardiograma es normal. Es como que si el electrocardiograma no está viendo la misma película, ¿verdad? Entonces, debe de ser congruente y es por eso que el comité, el Consejo de Kawasaki, es bien duro cuando dice, si el cardiólogo dice que tiene un aneurisma, porque es una apreciación por ecocardiografía, que tiene que ver mucho con la experiencia que lo hace, con el eje que está utilizando y la máquina que está utilizando para hacer el estudio. Desafortunadamente así es. Entonces, aquí debe haber mucho cuidado en esto, porque si dice que hay un aneurisma, el electrocardiograma debe ser congruente, debe tener alguna alteración. No, como he visto algunas veces, que aneurisma aquí y el electro normal, ¿verdad? Ahí sí, el electro dice la verdad porque no es de apreciación, es de expresión gráficamente de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, ¿qué fue lo que quedamos ahora en marzo en Washington en la reunión del ACC? Se reunieron los japoneses, se reunió la doctora Born y el consejo de Kawasaki, ¿verdad? Lo conforman ellos, y quedamos en lo siguiente. El tratamiento debe ser en los primeros 10 días. Hace un tiempo decíamos, es posible rescatar al niño a los 15 días. No es cierto. Ya se ha demostrado por múltiples estudios y metaanálisis que no es posible, que el efecto y el beneficio fundamental se logra en los primeros 10 días. Y gamma-globulina, que para el occidente es 2 gramos por kilo en una infusión de 10 a 12 horas. En Japón, los japoneses aplican 400 miligramos por kilo de peso una vez al día por 5 días. Nosotros, aquí en occidente, la doctora Neuburger, que fue la que planteó esto en 1981, se encontró en los estudios múltiples hechos aleatorios que esta forma de aplicarlo en 10 a 12 horas de una sola vez acaba con la fiebre. Sabemos muy bien si el paciente va a tener o no recaídas y es más beneficioso para el paciente, para la institución y para el doctor. De manera que debe ser una infusión. No es 2 gramos por kilo, una infusión de 24 horas, 72 horas. No, señores. La inmunoglobulina es, acuérdense, un tejido y tiene sus inconvenientes si nosotros le exponemos demasiado a la luz, de manera que debe ser aplicada en una infusión de 10 a 12 horas. Seguido de eso, aspirina. También hemos tenido problemas con algunos colegas que dicen, esa dosis de aspirina le va a desbaratar el estómago al niño y puede hacer un sangrado digestivo, puede hacer el sangrado digestivo que quiera. Llamamos al gastroenterólogo que se lo trate y le seguimos dando aspirina, porque es más importante tratarle un sangrado digestivo que el niño acabe con un aneurisma coronario, que haga un infarto y que dé una vida de miserable para toda su vida, ¿verdad? Entonces, una enfermedad de un viejito de 80 años en un niño de 1 año. Entonces, aquí no vale. El consejo de Kawasaki dice, no se debe suspender la aspirina, aún el niño presente sangrado digestivo. Y eso ha sido discusiones que he tenido con colegas que me dicen, esa dosis de aspirina le va a desbaratar el estómago. Lo siento mucho, estamos ante una enfermedad grave, que a simple vista no parece, porque el niño no se ve con un absceso en la piel, no tiene deformada la cara ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí sus coronarias, ¿verdad? Se pueden deformar. Seguimos, se debe hacer, la doctora Neuburger y la doctora Born son muy, con los japoneses, proclive a que se deben hacer angioplastías coronarias tempranas. Se deben de hacer angiografías coronarias en aquellos niños que sospechamos o que tenemos un diagnóstico de un aneurisma. El seguimiento por ecocardiograma, angiografía coronaria, resonancia magnética cardíaca ahora y las pruebas de perfusión cardíaca. La metilprednisolona la comenzamos a usar para disminuir el tiempo de hospitalización. Ahora la utilizamos solo en la recaída, como rescate, cuando vamos a administrar nuevamente la inmunoglobulina y en los casos en que el puntaje de Harada es positivo. En eso está recomendado la metilprednisolona. Se están utilizando en Estados Unidos antagonistas de factores de necrosis tumoral, recambio de plasma. Actualmente tenemos un acuerdo. Si el paciente tiene un aneurisma, los estudios recientes recomiendan usar Lipitor o atorvastatina a dosis de 0.75 miligramos por kilo por 6 semanas.
¿Qué hace la atorvastatina? Es un antiinflamatorio potente que remodela la media y la íntima en la arteria coronaria y hace que regrese el aneurisma coronario, y hay una posibilidad de que lo podamos resolver en esas 6 semanas. Actualmente eso es lo que está indicado. Eso fue lo que acordamos ahora en marzo. El pronóstico, hasta el 25% pueden tener aneurisma, la mortalidad por infarto, aquí vemos todo. El 50% puede regresar al año, el aneurisma grande puede regresar a la normalidad en términos de un año. Muy importante vigilar la PCR, ¿por qué? Porque se ha encontrado que la elevación persistente de la proteína C reactiva produce rigidez en las arterias carótidas y que va a producir a largo plazo disfunción endotelial. Y entonces tenemos otro problema que se llama disfunción endotelial, y la disfunción endotelial a nivel carotidio predispone a que se acumulen placas de colesterol y que se comience el otro fenómeno, ¿verdad?, a largo plazo. Y la disfunción endotelial en adultos, que eso es algo que ya está demostrado. Entonces nosotros hasta la fecha llevamos 9 casos, por lo menos yo he visto 9 casos en el hospital, de los cuales el 100% tuvieron fiebre elevada, cambios en las extremidades, exantema, cambios en los labios, derrame pericárdico, conjuntivitis aséptica. Solo 8 de los 9 tenían linfadenopatía, 8 tenían valvulitis, aneurismas coronarios 2, de los cuales solamente 1 persiste con el aneurisma, y un paciente que nos hizo una recaída. Con respecto a la velocidad de retrosedimentación, nosotros hemos considerado la BSG un factor muy importante si ella se eleva más de 60, porque es un factor de mal pronóstico, mal pronóstico para desarrollo de aneurismas. Y tuvimos aquí 6 pacientes con una BSG menos de 60 y 3 con una BSG mayor de 60, anemia todos, trombocitosis 6, piuro estéril 9, descamación en la piel 9. Aquí hay un problema importante. El paciente con Kawasaki presenta tos, rinorrea y un infiltrado intersticial. Comúnmente le están aplicando antibióticos a estos niños porque dicen que tienen una bronquitis o que tienen una neumonía. Y eso ya está bien estudiado, está bien claro que eso es el efecto del proceso inflamatorio sistémico que el paciente está pasando. Entonces no se vale ponerle antibióticos, no se vale porque no tiene indicación. ¿Ok? El hidro vesicular lo vimos en 5 de los pacientes, ¿verdad? Y la uveitis anterior en uno de los pacientes que, de nuestra casuística, hay un paciente con fenotipo claro asiático, que fue un paciente que pasaban de paseo por Nicaragua y lo vimos con la doctora Rina García. Tuvieron que quedarse hasta que le resolvimos la enfermedad y luego se fueron para Tailandia. El diagnóstico, fíjense que esto es algo muy interesante de lo cual me siento muy satisfecho, porque acuérdense que el Kawasaki lo ve el pediatra y gracias a Dios los pediatras del Hospital Metropolitano tienen un buen colmillo para el diagnóstico de esta enfermedad. Y el diagnóstico se hizo en menos de 10 días en el 100% de los pacientes. Y 3 de ellos lo hicimos menos de 5 días de evolución de la enfermedad, que eso es algo muy, muy importante. Uno de los pacientes es de la doctora Rina García, el otro es del doctor Fernando Mora y el otro paciente es de la doctora Crisanta Rocha. La inmunoglobulina, obviamente, ¿verdad?, se la aplicamos al 100% de los pacientes. La metilprednisolona, cuando comenzó a salir, se la aplicamos a uno de los pacientes que hizo la recaída y a un paciente que le disminuimos la hospitalización. Aspirina el 100%, actualmente solo hay 8 pacientes que están sin aneurismas, y la relación entre hombre y mujer en el hospital hasta ahorita es de 2:1, porque son 6 varones y 3 niñas. Los criterios de Harada, el doctor Harada los planteó en 1991. La verdad es que solo los japoneses estaban aplicando, los japoneses y los hindú comenzaron a aplicar los criterios de Harada. Actualmente Estados Unidos los adoptó y es un puntaje que se debe hacer al ingreso, al diagnóstico del paciente. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los pacientes con Harada positivo tienen más riesgo de desarrollar aneurismas coronarios. Por lo tanto, estos pacientes debemos de tratarlos diferentes, de manera más agresiva. Entonces, aquí es 30, ¿verdad? No es 3. Si el paciente tiene más de 12.000 glóbulos blancos, las plaquetas menor de 350.000 al inicio y mayor de 450.000 al final.
PCR mayor de 30, hematocrito menor de 35, albúmina menor de 3.5, edad menor de 12 meses y que sea varón. Todos esos son criterios de mal pronóstico para el desarrollo de aneurismas coronarios. Entonces, ¿qué encontramos? En el hospital, en el corte que hicimos, 6 pacientes tenían jarada positivo, ¿verdad? 5 varones, una niña, negativo 3, de los cuales un varón y 2 niños. Quiero decirles que la enfermedad de Kawasaki, en incidencia, más frecuente en varones, complicaciones, se complican más los varones, aneurisma, hacen aneurismas más los varones, muerte, se mueren más los varones, alergia a la inmunoglobulina, lo hacen más los varones. Esta enfermedad tiene una predilección para complicar más a los varones que a las niñas. Las razones, pues ustedes las conocen muy bien. Los varones somos más débiles, las mujeres son más fuertes, eso es algo que ya lo conocemos desafortunadamente, ¿verdad? Sí. Entonces, vean, esto es la casuística de nuestros pacientes. Para algunos que dudan del tipo de exantema, fíjense bien que en el área del pañal es más pronunciada y tiene que ser así, polimorfo, como lo vemos ahí. Fíjense bien las lesiones en los labios, no se ven bien las grietas aquí y apenas se ve la conjuntivitis aquí, pero vamos a ver aquí la conjuntivitis, fíjense bien, desde el punto de vista, la palpebral está libre, aquí está a nivel vulvar, la lengua en frambuesa. Estas 2 fotos no son de mis pacientes, los bajé de internet porque estaban más claras que las fotos que tengo de mis pacientes. Estas son las líneas de View, que cuando se administra la inmunoglobulina, nosotros lo que hacemos es que acortamos la enfermedad. Esta es la última etapa de la enfermedad, la convalecencia. Y este es el edema en las manos, brillante. Así como lo ven, no es que la foto fue tomada muy brillante, así es el edema que se presenta en las manos, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Este es el último paciente del doctor Fulgencio Báez. Esta es la coronaria derecha, fíjense bien esta chimbombita que tiene ahí. Esta es la coronaria izquierda principal, se hace aquí y se devuelve descendente anterior con esta chimbombota que tiene aquí. Y esta es la coronaria circunfleja. Tenía un aneurisma en la descendente anterior y una en la coronaria derecha de 6.63 y de 5.65 el aneurisma en la coronaria derecha. Estas son las cosas que nosotros no debemos de ver. Este niño le apliqué la inmunoglobulina en el borde de los 10 días porque hubo un problema con el diagnóstico, ¿verdad? Inclusive fue operado de apendicitis por el dolor que produce la distensión hepática por la inflamación, y eso retrasó el diagnóstico. Por fortuna al doctor Báez como de rebote la agarró y entonces con la raqueta le dio como Federer y supo adecuadamente hacer el diagnóstico, porque definitivamente eso es lo más importante, que el paciente en los primeros 10 días se haga el diagnóstico, pero este niño ya lo agarramos en el borde, lo que significa que mientras más temprano es el diagnóstico y más temprano es el tratamiento, tenemos mejores resultados. Y recientemente le hice porque este paciente hace un par de meses lo vimos, le hice una angiografía coronaria, que es lo que vimos en el eco, es esto que está aquí. Tiene un aneurisma en la descendente anterior. Este niño le apliqué la atorvastatina, se disminuyó considerablemente el aneurisma, pero todavía lo tiene. Y bueno, el pronóstico es un poquito sombrío, pero vamos a ver qué pasa. Las conclusiones es que todo paciente con fiebre de más de 5 días, exantema y conjuntivitis aséptica debe sospecharse Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki debe diagnosticarse por exclusión, ¿verdad? Y en nuestro medio es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Hemos encontrado pacientes en la casuística general que yo llevo que los han ingresado por urticaria y resulta que es una enfermedad de Kawasaki, ¿verdad? Eso es algo que comúnmente lo hemos visto. Y un pensamiento muy bueno del sabio de la sociedad de sabios del átomo, y es que el hombre es importante por la capacidad de dar y no por lo que recibe. Y lo último es que me solidarizo con las colegas que están siendo injustamente enjuiciadas por una causa inventada a favor de ella y que solamente busca un chivo expiatorio. Yo soy el número 4. Muchas gracias.